Bueno, mi nombre es Berta Lucía Arnedo Redondo. Contarles que venía con una vida normal, común, como la de la mayoría de las personas que me pueden estar escuchando. Un día, pues en medio de todo eso, te encuentras con que hay una posibilidad de tener un cáncer de mama. Y por supuesto eso prende todas las alertas, nos hicimos todos los exámenes y efectivamente resultó así, un cáncer de mama en estadio 1 o 2. Yo sé que sí, y tú eres la fuerza que estará a mi lado, en mi corazón, y yo quiero seguirte, no necesito nada, nada más ni Dios. Que por supuesto cuando uno escucha ese diagnóstico, uno baja a un túnel muy oscuro y todo se oye lejos y todo es distinto ya, y en esos segundos, mientras escuchas al médico darte ánimos y decirte qué es lo que viene, uno está escuchando, pero también uno está repasando su vida, está repasando la vida de sus hijas, los sueños por cumplir, y empieza uno a preguntarse muchas cosas. ¿Qué pasó después de allí? Bueno, lloré muchísimo. Pensaba sobre todo en mis hijas, una hija de 18 años que acababa de entrar a la universidad, una pequeña de 11 años que estaba empezando su bachillerato, y no podía creerme a mí misma que no iba a poder de pronto avanzar con ellas en su vida, en su formación. Entonces lloré muchísimo, pero yo tenía ese día que recibí el diagnóstico el rosario en la mano, lo tenía apretado en mi mano. Y como digo, bajé a un túnel muy oscuro donde me sentí muy sola, pero luego subí rápidamente, me sequé las lágrimas y me vine a trabajar ese día a mi empresa. Y mi mamá me decía, pero ¿cómo te vas a ir a trabajar? Y yo creo que estaba en shock y creo que no lo asimilaba del todo. Cuando llegué a mi casa estaba toda mi familia reunida, todos me miraban, creo que me querían decir tantas cosas que no les salían tampoco a ellos las palabras. Me encerré en mi cuarto, lloré muchísimo. Y los días siguientes, como digo, tengo un altar en la casa, un altar a la Virgen de Guadalupe, y yo pasaba por allí y no me atrevía a parar, porque sentía que si paraba en ese momento tal vez iba a cuestionar muchas cosas, y yo no quería eso. Yo solo quería saber que de verdad la fe que yo había profesado durante tantos años era una fe verdadera. Pues decidí abandonarme en los brazos de Dios. Fui al Santísimo, oré en el Santísimo, lloré muchísimo en el Santísimo, le hablé con sinceridad a ese Dios que es un Dios de amor, que nos conoce desde siempre, y le dije, pues me conoces, sabes que te he amado, sabes que he confiado mucho en ti, quiero que sigas conmigo y solo te pido que me des fuerzas, me des mucha fuerza, mucha valentía para dar testimonio hasta el final. Yo tuve una cirugía afortunada, digo, porque en medio de lo radical de la cirugía, pues es una cirugía que me trajo sanación. Y hay un pasaje que a mí me parece muy bonito de contar, porque yo soy una persona muy dormilona y durante los primeros días no dormía nada, pero luego los siguientes días empecé a dormir mucho y muy bien. Sin embargo, a las 4 de la mañana yo me despertaba como si fuera que alguien me despertara, sino que me despertaba en un ambiente de mucha paz. Entonces yo decidí que esa despertada de la mañana eran mis sesiones de quimioterapia espiritual, les llamé. Y decía, Señor, en este momento de silencio en mi casa, rodeada de mi familia, tú estás con la sangre preciosa que derramaste en la cruz, sanando cada célula de mi cuerpo. Y yo asumí que eso era así todas las mañanas desde entonces, y a esa hora pues me levanto, hago el rosario muy temprano y siento que Jesús sigue actuando. Conté con la dicha, la bendición de conocer, como digo yo, a Jesús desde muy temprano, cuando no hay problemas, sino cuando todo es alegría, juventud, paseos, etc. Cuando no hay preocupaciones ni grandes responsabilidades, ahí conocí a Jesús. Decidí que tenía que descubrir primero qué había dentro de mí, dentro de esa mujer de fe, y que de todo eso me podía servir para afrontar esa situación.
decidí que no quería volver a hablar con Dios hasta que yo tuviera la posibilidad de saber para qué me estaba pasando eso. No quería cuestionarlo. Dios siempre había estado presente en mi vida de tal manera que no era el momento ni para dejar de creer, pero tampoco para cuestionarlo. ¿Por qué me has hecho esto a mí? Me dediqué a orar mucho para buscar dentro de mí toda esa fe que yo había predicado tanto en mi trabajo y en mi experiencia como mujer católica, y me dediqué a preparar ese encuentro con Dios para que Él me dijera efectivamente de qué se trataba todo esto. Y luego de eso ocurrieron cosas muy, muy bonitas, porque en medio de las dificultades, de las pruebas, de los exámenes, de las incertidumbres por cada resultado, pues resultó que tuve unas noches llenas de paz, de una paz que nunca antes había sentido, unas noches muy tranquilas, y que en cada prueba siempre había alguien que me hablaba de Dios, que me daba un mensaje de aliento, y asumí entonces que era algo que tenía que vivir y que tenía un para qué. Y en ese orden de ideas, pues construí una nueva relación con Dios. Ya no era el Dios creador, el Dios amigo, el Dios que consolaba a otros cuando perdían sus seres queridos o cuando enfermaban. Era mi Dios sanador. Y ese Dios sanador lo conocí en su máximo esplendor a través de la palabra, a través de sus promesas, a través de los médicos, a través del amor de mi familia, de mis hijas, y decidí que independientemente de cuál fuera el final de todo ese pasaje, de todo ese tránsito oscuro, pues yo tenía que seguir dando testimonio hasta el final, que si todo salía bien, pues por supuesto ese para qué se tenía que magnificar en una vida de servicio, en una vida de testimonio, en una vida de ayudar a otros, de agradecer muchísimo cada día. Y si no iba a ser así, pues entonces hasta el último momento lo que tenía que repetirle a mis hijas, sobre todo, que quiero que sean niñas de fe, es que Dios es bueno siempre, que Dios es bueno siempre y que estuvo ahí en esa prueba para nosotros hasta el final. Y lo que tengo clarísimo es que Dios cuida los detalles de mi vida. Lo que tengo clarísimo es que no puedo sentir miedo, como dice la canción. ¿Cómo poder tener miedo si uno es hijo del que todo lo hace nuevo? Y en ese orden de ideas, pues cada palabra, el Salmo 23, el Salmo 91, cada promesa de Dios, una palabra tuya bastará para sanarme, Señor. Una palabra tuya basta para sanarme. Con solo tocar el manto, la punta de tu manto, yo puedo quedar sana. Dentro de nosotros hay una gran fuerza interior. Somos hechos realmente a imagen y semejanza de un Dios que puede muchas cosas, y creo que nos regala muchas posibilidades a nosotros, pero sobre todo dentro de nosotros habita ese Dios que es amor, y que si le pedimos que nos acompañe tanto en los momentos de dicha como en los momentos de prueba, va a ser mucho más fácil y todo. Yo solo puedo dar testimonio hoy de que Dios existe, de que es un Dios vivo, de que es un Dios eficaz, de que es un Dios sanador, que todo lo puede, que justamente cuando la ciencia médica dice hasta aquí, digamos, pone una frontera, un límite, entonces Él actúa absolutamente libre y para bien de nosotros. Y no puedo pedir nada, tengo que darle gracias a Dios por mi vida, porque estoy aquí, y dar lo mejor hasta cuando Él escriba mi historia.